Bueno, buenos días, feliz día del Señor a todos. Como pueden ver, estamos pasando por problemas técnicos. Así que ahí mandamos las... bueno, no me van a poder seguir en la pared. Están acostumbrados a la pantalla, en la pared. Pero gracias a Dios que ustedes traen sus Biblias, ¿no? Y si van a poder seguirme con sus Biblias, vamos a Hechos, capítulo 5. Bueno, quería anunciar que va a haber ya se está anunciando, creo que en el grupo de las mujeres de la iglesia, una conferencia que va a haber en febrero, creo que es ¿qué fecha es? 21, 23, 22, 17. El 17 de febrero va a ser en Colón, así que cualquier otra información se pueden comunicar con la hermana Diana y ella también le va a dar más información sobre eso. Para mujeres, están invitadas, todas nos invitaron, bueno, a las mujeres, ¿no? Para que estén allá en esa conferencia para mujeres. Así que Dios quiere que algunas puedan hacer planes para ir para allá. Vamos a Hechos 5. Hoy vamos a la última porción, a la última parte del capítulo 5. Después de haber estado ahí más de una semana en el capítulo 5. Y si recuerdan, la semana pasada se estuvo hablando acerca de esta parte, esta porción corta, pero significativa y con poder, ¿no es así? Se hacían milagros, sanidades, exdemoniados eran sanados también, y ahí se explicó, quizás no todo, pero se explicó claramente cuál era la importancia o cuál era el propósito de esas sanidades y esos milagros en ese entonces, ¿no? Para señalar a Cristo como Mesías, entre otras cosas. Y entonces, desde allí, el versículo 17, continuamos. Dice el versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 42, todo la porción que resta, me siguen, dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad, los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas
de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo, o sea, como el Mesías, como el ungido de Dios, el enviado de Dios. El título de la enseñanza de hoy es Testigos todos los días. Testigos todos los días. Testigos todos los días. Quiero hacerle esta pregunta, comenzando. Si el apóstol Pedro fuera pastor de esta iglesia, piensen unos segundos allí. Si el apóstol Pedro fuera pastor de esta iglesia, ¿cómo sería esta iglesia? Sobre todo el Pedro de los primeros años de la predicación del evangelio. ¿Cómo sería esta iglesia? Si el apóstol Pedro fuera pastor de esta iglesia, ¿cómo sería esta iglesia? No sé si ustedes lo han visto así, pero pareciera como que estos cristianos no tenían, todo lo que hemos leído hasta ahora en Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, pareciera como si estos nuevos cristianos, no tenían más nada que hacer que predicar a Cristo y su resurrección. ¿Lo vieron? ¿Lo han visto así? En Hechos 46, como también acabamos de leer al final, en el versículo 42, dice que estaban todos los días predicando, en las calles y en las casas. Todos los días. Todos los días. Todos los días había evangelismo. Todos los días, ya sea en las calles o en las casas. Me pregunto si nosotros hubiéramos podido seguirle el paso como iglesia a Pedro. El ritmo al apóstol Pedro, ¿no? En la predicación del evangelio. Nosotros estamos tan envueltos en tantas cosas día a día. Tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestras propias necesidades que cubrir, hay que trabajar. No podemos estar todos los días en la calle, pastor, predicando. La pregunta entonces, otra vez, ¿podemos estar todos los días predicando el evangelio? Nosotros, aquí y ahora, ¿podemos estar todos los días predicando el evangelio? Bueno, podríamos pensar otra vez que, no es para tanto todos los días.
Hay otras cosas más importantes que tenemos que hacer. Pero, si pensamos un poco más, sí, claro que sí. Claro que sí, podemos estar todos los días predicando en las calles y en las casas. ¿No es así? Claro que sí, donde estemos. En nuestro trabajo, inclusive. No tenemos la necesidad de dejar el trabajo para predicar el evangelio. En los parques con nuestros vecinos. En las casas con nuestros familiares. En las calles, en las casas. Todos los días podemos predicar el evangelio. Todos los días podemos y debemos predicar el evangelio. En nuestras casas con familiares cristianos, no cristianos, y cristianos inclusive. Entonces, aquí hay dos verdades en esta porción que acabamos de leer que no nos dejarán posponer nuestra responsabilidad de ser testigos de Cristo. Somos tentados a posponer. Cristo nos llamó a ser sus testigos y todos los días somos tentados a posponer esa misión. Bueno, vamos a ver, si Dios lo permite, si Dios quiere, dos verdades que no nos dejarán posponer nuestra responsabilidad de ser testigos de Cristo. Y la primera es que predicamos el mensaje de la vida. ¿Se acuerdan que acabamos de leerlo? Versículo 20, que el ángel les dijo, salgan, vayan, porque este mensaje es mensaje de la vida. Así que entonces ser testigo de Cristo es imprescindible, imprescindible. Si no se hace, entonces muchos van a morir. ¿Qué más urgente que el mensaje de la vida? Más adelante ellos repiten y dicen, es necesario que obedezcamos a Dios. Es necesario. Y la verdad número 2 es porque predicamos teniendo un plan indestructible. Predicamos teniendo un plan indestructible. Ahí Gamaliel lo dijo en el versículo 39. Esto puede ser un plan de Dios y esto nada lo puede destruir. Nada lo puede destruir. Entonces, nosotros, usted, yo, todos tenemos muchos planes en este año, pero ninguno es indestructible. Todos se pueden destruir. Todos se pueden destruir. Si hay alguien que tiene un plan indestructible, yo quiero ser parte de ese plan y si es Dios, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, número 1, predicamos el mensaje de la vida. Predicamos el mensaje de la vida. Por eso no podemos posponer. No podemos posponer nuestro llamado de ser testigos de Cristo, porque predicamos el mensaje de la vida. Esta sección inicia con un pero. ¿Lo vieron? Pero levantándose, el sumo sacerdote. Y normalmente la palabra pero se usa para mencionar algún cambio de lo mencionado anteriormente. Lo acabamos de recordar. La semana pasada todo parecía estar yendo fabuloso. ¿Se acuerdan? Todo parecía estar yendo maravilloso, éxito. Muchas personas eran sanadas, había muchos milagros, muchos ex endemoniados se habían añadido a la congregación de Cristo. Todo iba maravilloso, maravilloso. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Una vez más, los líderes religiosos de la ciudad se dieron cuenta que peligraba su riqueza y poder sobre el pueblo por la predicación de la doctrina del Cristo resucitado. Y recuerden que los saduceos, ya se ha mencionado antes, recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos eran líderes religiosos, judíos, según ellos amantes de la verdad de Dios, pero ellos no creían, y esa secta era muy importante entre los judíos, pero ellos no creían en la resurrección. Entonces, estos eran los más dispuestos a unirse al sumo sacerdote en esta persecución, ya que la resurrección entonces atentaba contra las doctrinas que ellos enseñaban y su autoridad delante del pueblo.
Ellos no podían permitir que esta doctrina se siguiera esparciendo. Así que una vez más, haciendo mal uso del poder que tenían, encarcelaron a los apóstoles. Una vez más, porque ya los habían encarcelado anteriormente. Haciendo mal uso de su poder, encarcelaron otra vez a los apóstoles. La persecución que ya había comenzado, ustedes recordarán, capítulo anterior. ¿Saben? Estas prácticas de perseguir y matar en el nombre de Dios, muchos grupos la han tenido a través de toda la historia, pero esta práctica de matar y perseguir en nombre de Dios la justifican con el mandato de Dios en el Antiguo Testamento, porque vemos esto en el Antiguo Testamento, pero se malinterpreta. Es verdad que Dios mandó al pueblo de Israel a conquistar la tierra y a matar a todos los idólatras de allí. Entonces, esta gente o muchos grupos han argumentado esto para hacer lo mismo a través de toda la historia en nombre de Dios. Hay que matar a los herejes, hay que matar a los herejes, hay que matar a los herejes. En nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Pero esa es una justificación inválida. Dios buscaba que Israel, si leemos el Antiguo Testamento, Dios buscaba que Israel fuera una nación santa. Una vez Israel rompió el pacto y dejó de ser una nación, ya esa aniquilación de los idólatras no tiene razón de ser. Y otra razón del por qué esa práctica ya caducó es porque y porque Dios no la permite, es porque se ha manifestado el verdadero Israel de Dios, el nuevo pacto que se anunció en Génesis 3, el reino de Dios, que mientras este mundo exista, el reino de Dios está en la vida y en los corazones de los creyentes. El reino de Dios en los corazones y en la vida de los creyentes, quienes entienden que en ser santos, y entonces sí, como dice el apóstol Pablo, matar toda maldad, idolatría de nosotros mismos. Y este pensamiento de perseguir y matar, como he mencionado, a los idólatras y herejes, también se apoderó de la iglesia cuando la iglesia se institucionó y adquirió poder político. La iglesia entonces pasó de ser perseguida en el cuarto siglo a perseguir y matar. Esta es una razón por la cual algunos gobiernos aún siguen viendo a la iglesia como una amenaza a los cristianos hoy día, como una amenaza. Por eso no dejan que haya cristianos en los países. Cristo nos manda a cuidar la doctrina, a luchar por ella, pero luchar por la doctrina es predicarla precisamente siempre, predicarla siempre, cueste lo que nos cueste. Eso es luchar por la doctrina. Eso es cuidar la doctrina. En ninguna parte Jesús mandó a su iglesia a perseguir a los demás, a meterlos presos y hasta matar a alguien por hereje. Eso de matar, perseguir, es anticristiano. En nada eso representa a Cristo y su evangelio. Escuché a un grupo de los anabaptistas en el siglo XVII. Ellos decían esto con respecto a ellos como iglesia de Cristo. Porque ellos eran perseguidos también. Ellos decían, como iglesia, dice, la iglesia siempre perseguida, pero nunca perseguidora. La iglesia siempre perseguida, pero nunca perseguidora. El propósito del evangelio, como estamos viendo aquí, y siempre ha sido, es la esperanza de un mundo mejor. Ese es el propósito de la predicación del evangelio. Lo que están diciendo estos apóstoles aquí, predicando acerca de Cristo y la resurrección, de una vida nueva, una vida con Cristo y con Dios, la esperanza de un mundo nuevo, una tierra nueva, cielo nuevo, donde Cristo, no nosotros, donde Cristo será el Rey por siempre. Entonces parecía ciertamente una hora oscura por la causa de Cristo cuando todos los apóstoles fueron encarcelados en la prisión. Versículo 19, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, vayan
y hablen este mensaje de vida. No se nos dice, aquí no se nos dice, Lucas no nos dice aquí que ellos estaban orando en la prisión. Puede ser. Pero ustedes recordarán que ellos ya habían hecho una oración, ¿se acuerdan? En Hechos 4:29, lo vimos. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Esto fue cuando ya habían salido de la cárcel la primera vez, ¿se acuerdan? Ellos oraron. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esa es parte de la oración que hicieron. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Este ángel, esta intervención divina de Dios, es la respuesta a esa oración. Mira sus amenazas y permite que tus siervos hablen, sigan hablando, predicando con toda confianza. Y aquí está la respuesta a la oración. Vayan, los libraron, vayan y sigan hablando. ¿A usted no le gustaría que Dios interviniera así en su vida? Así, de manera sobrenatural, que lo saque de donde está. ¿A cuántos nos gustaría que Dios interviniera así en nuestras vidas? Ese milagro, de manera sobrenatural. Dios responde a las oraciones de aquellos que están involucrados en su voluntad. Si yo estoy siendo testigo suyo en mi lugar de trabajo, si yo estoy siendo testigo de Cristo en mi lugar de trabajo, Él me abrirá todas las puertas necesarias para que yo siga siendo testigo suyo. Esa es la verdad. Pero si yo estoy involucrado, primero en mis asuntos, segundo en mis asuntos y tercero en mis asuntos, podemos orar, pero no esperemos que Dios responda a nuestra oración como pedimos. Otra vez, si yo estoy siendo testigo de Cristo, testigo suyo en mi lugar de trabajo, dando un ejemplo, ¿no? Él me abrirá todas las puertas necesarias para que yo siga siendo testigo suyo. ¿Quiénes son los que ven en su vida la intervención sobrenatural de Dios? ¿Quiénes son los que ven en su vida la intervención sobrenatural de Dios? Aquellos que ven la intervención de Dios en su vida son aquellos que están involucrados en lo que Él quiere hacer. Esos son. Vayan, preséntense al templo y hablen al pueblo todo el mensaje de la vida. Es el mensaje de la vida porque señala el camino hacia la vida, el evangelio. No por la perfecta obediencia de rituales, sino por Cristo y su justicia. Este mensaje contiene el medio para revivir a los pecadores, para reanimar a los santos decaídos y para sustentarnos hasta la vida eterna. Jesús en Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vida. En este mensaje del evangelio se nos revela la verdad de que por más arriba y más allá de la vida material y temporal está la verdadera vida y la vida eterna. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje de vida. Este mensaje, el mensaje del evangelio, las palabras de Cristo son vida porque Él es la vida. La vida solo puede salir de la vida. Ahora, no podemos dejar de admirar la pronta y fiel obediencia de los apóstoles. Salieron y fueron al templo. ¿A qué hora fueron? Dice ahí. Fue lo primero que hicieron cuando amaneció. Ahí estaban. Lo primero que hicieron cuando amaneció, ahí estaban. Y la perplejidad del concilio aumentó aún más cuando llegó uno diciendo: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Cuando los hombres escapan de la cárcel,
¿A dónde van? A un escondite, ¿no? Donde nadie lo puede encontrar. Pero los apóstoles fueron precisamente a donde lo habían agarrado otra vez. Y volvieron a hacer lo que estaban haciendo, predicando el evangelio de Cristo, ¿no? Y fue esta conducta, tanto como cómo fueron liberados, lo que impresionó a los líderes judíos, ¿no? a este concilio. Alguien dijo: Dios nos libra a veces de peligros para meternos en nuevos peligros también. La vida cristiana es una nueva vida. La vida cristiana es una nueva vida que incluye una misión de alto riesgo, pero vale la pena. Y es que hay una fuerza espiritual oculta en el evangelio que no puede explicarse, salvo sobre la base de que la vida de Cristo está en uno, está en nosotros. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Los discípulos, otra vez, según leemos, de buena gana, sin resistencia, fueron al concilio, pero ya creo que a esta altura ya el concilio no les infundía temor, ¿no? Y al hacerlo, se aseguraron entonces otra oportunidad de proclamar la salvación de su Señor. Entonces, a donde vayamos, como cristianos, donde nos llamen, podemos dar testimonio de Cristo y debemos estar dispuestos a dar testimonio de Cristo. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando este nombre, dice, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Parece que los líderes también estaban sorprendidos de que los discípulos no les hubieran obedecido con respecto a enseñar sobre Cristo. No les habíamos ordenado que no lo hicieran. ¿Por qué lo hicieron? Y usan una expresión, una exageración, se conoce como hipérbole, ¿no? Una exageración. Dice que han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Claro, no era literalmente, ¿no? Lo que querían decir es que muchísimas personas, por toda Jerusalén y alrededor, muchísimas personas habían creído las enseñanzas, el evangelio, las buenas noticias que ellos estaban predicando acerca de Cristo. Muchísimas personas habían creído el evangelio. Pero estos líderes no tienen en mente al Espíritu Santo, por supuesto. Los apóstoles sí. Y más adelante ellos dicen y mencionan al Espíritu Santo obrando, ¿no? Porque es el Espíritu Santo que ha hecho la colosal obra. Es el Espíritu Santo, no son ellos. Y fíjense, ¿no? Sin micrófonos, no había micrófonos, no había piano, no había guitarra eléctrica, no había ministerio de drama, ni no había pantallas. ¿Cuánto usted cree que estas personas gastaron de dinero para llenar toda Jerusalén de Cristo? ¿Cuánto dinero usted cree que gastaron? Solo dos cosas son necesarias para evangelizar, para predicar a Cristo. Dos cosas. El Espíritu Santo y yo. Y yo soy solamente un medio. Un medio solamente. El Espíritu Santo y nosotros que nos usa para eso. Nada más. Pero Pedro y los apóstoles del versículo 29 respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y aquí lo están repitiendo porque ya lo habían dicho en los capítulos anteriores.
Dios mismo es quien nos manda. Ustedes saben, Dios mismo en la Biblia, en otras partes de la Biblia, es quien nos manda a obedecer a nuestros gobernantes. Obedezcan a sus gobernantes. Siempre y cuando, claro, no violen los mandamientos de Dios de amar a Dios y amar al prójimo. Debemos obedecer a nuestros gobernantes. Le debemos tanto a Dios. Nosotros obedecemos a nuestros gobernantes, oramos por ellos, porque Dios nos manda a hacerlo. Obedecemos a Dios. Le debemos tanto a Dios le debemos a Dios una vida de total sumisión y obediencia. Tú le debes tanto a Dios. Tú le debes tanto a Dios. Tú le debes una vida de total sumisión y obediencia. Y es lo menos que tú puedes hacer. Es lo menos que podemos hacer. A Él le debemos nuestra lealtad a tal grado que cualquier pretensión que los hombres puedan tener sobre nosotros es menos que nada. Si no fuera por Dios, nosotros no existiríamos en este mundo. Él nos da la salud, los talentos, las habilidades que tenemos. Y también nos ha salvado de nuestros pecados y de la condenación eterna. Pero los apóstoles siguen diciendo, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Tenemos ahora, una vez más, la predicación, el testimonio de los discípulos, que no ha cambiado, es la misma enseñanza, no ha cambiado. Cristo, el Señor, el ungido de Dios, el prometido lo resucitó y ahora es Señor de todo. Deben arrepentirse de sus pecados para que Él les dé perdón. No ha cambiado el mensaje, es el mismo. Es el mismo. Alguien dijo, esta predicación es la joya. Esta predicación, esta es la joya de la que todo lo demás, obras, que todo demás, milagros, sanidades. Eso dice, es solo el cofre de la verdadera joya, que es la predicación de Cristo. Que Él resucitó y nos ha dado nueva vida. Fíjense, Pedro ahí los apóstoles llaman ahí a Dios, ahí dice el Dios de nuestros padres, es la frase. Y esto lo hace para mostrar que el predicar a Cristo, hablando del pueblo de Israel, no predicaron un nuevo Dios, ni atrajeron al pueblo a venir a adorar a otros dioses, no establecieron una institución contraria a la de Moisés ni a la de los profetas, sino que se adhirieron al Dios de los padres judíos, y ese nombre de Cristo que predicaban respondía a las promesas hechas por los padres, por los profetas, por Moisés, y es el pacto que Dios había hecho con ellos. Cristo dice, este Jesús es la promesa de todas esas cosas. A Él Dios, 31-32, exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Aquí está todo el Evangelio contenido en la humillación y exaltación de Cristo. Y observen, príncipe y salvador. Príncipe y salvador. O sea, Señor y Salvador, Rey y Señor. No puedes tener a Cristo como tu Salvador. Cristo no puede ser tu Salvador. No puedes decir, no, Jesús es mi Salvador, si primero Él no es tu Señor. O sin que Él sea tu Señor.
No podemos esperar ser redimidos y sanados por Él, a menos que nos entreguemos a ser gobernados por Él. Por lo tanto, debían predicar los apóstoles, hablando de su contexto del pueblo de Israel, pues estos favores que hay en esta predicación, estas verdades acerca de Cristo, estaban destinados primordialmente a ellos como pueblo de Israel, como judíos. Y por supuesto, nadie que amara verdaderamente a su nación debería oponerse a tales promesas, a tales favores. ¿Por qué habrían de oponerse los gobernantes y ancianos de Israel a uno que vino con no menos bendición para Israel que el arrepentimiento y el perdón? Si hubiera sido exaltado Jesús, levantado Jesús para liberar a Israel del yugo romano y dar dominio sobre las naciones vecinas, derrotando al emperador romano y a todos los demás, los líderes judíos, sacerdotes y demás le habrían dado la bienvenida de todo corazón a Jesús. Pero el arrepentimiento y el perdón de los pecados son bendiciones que los israelitas y los no israelitas, o sea, como nosotros, no ven como necesario. No le damos importancia. Y por lo tanto, si no valoras su necesidad, entonces de ninguna manera podrás admitir la verdad del Evangelio. Yo sea de paso, el arrepentimiento y el perdón van juntos. Donde quiera que se produzca arrepentimiento, el perdón se concede sin falta. Y solo Cristo está autorizado para dar el arrepentimiento por medio de su Espíritu Santo que obra con el Evangelio predicado. Otra vez, solo Cristo está autorizado, tiene la autoridad para dar el arrepentimiento. Para dar el arrepentimiento por medio del Espíritu que obra con el Evangelio predicado. Para despertar la conciencia. Obrar la contrición por el pecado en el corazón. Y un cambio efectivo en el corazón y en la vida. El corazón nuevo es la obra de Él, del Espíritu Santo. Y el espíritu quebrantado de la persona que hay en la persona es provisión suya del Espíritu. O sea que Él da el espíritu quebrantado a la persona. Él trae el arrepentimiento, Él contrita el corazón, Él quebranta el espíritu y Él da el perdón también. Ahora, ¿tienes tú ya el perdón de Cristo? ¿Tienes tú el perdón de Cristo? Él te lo ha dado. ¿Se lo has pedido? El Espíritu Santo ha obrado en ti la contrición por tu pecado y ha hecho un cambio efectivo en tu corazón. Como dice Pedro allí, que Él da el Espíritu Santo a los que creen para obedecer. Cuando ellos oyeron esto, versículo 33, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Los comentaristas dicen que este es como si la ira se apoderara de la mente, como una sierra se apodera de la madera. Esa es la idea. Fíjense, bueno, ustedes ya lo deben de saber, ¿no? El Evangelio es como el sol y sus efectos. El Evangelio es como el sol, la predicación del Evangelio es como el sol y sus efectos, ¿no? El mismo calor que derrite una mantequilla, a la vez está endureciendo la tierra. El mismo calor, los mismos rayos que derriten la mantequilla, a la vez
endurece la tierra. El evangelio, mientras derrite los corazones de algunos, otros corazones se están endureciendo por escuchar el mismo evangelio, la misma predicación. El evangelio les endureció el corazón, a los otros les había derretido el corazón para convertirse a Cristo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Derretido o endurecido? Sin duda, Cristo es el más alto y poderoso de todos los maestros. Él trae el mensaje de la vida. Su mensaje de vida es una luz y precisamente más brillante que el sol para iluminar el camino, nuestras sendas, hasta la gloria. Su mensaje de vida ha sido recibido en nuestros corazones y es el mejor de todas las posesiones que podemos tener. Cristo tiene algo que solamente Él puede otorgar, que nadie más puede otorgar ni jactarse de darlo, que es la vida misma, la verdadera vida misma. Él, Cristo, ofrece una herencia que durará más que el sol y una vida que durará tanto como Dios mismo. Esta es la importancia de este mensaje. Entonces, ser testigo de Cristo es imprescindible. ¿Qué mensaje es más urgente que este? Pero también predicamos en un plan que es indestructible. Versículo 34 al 39. Gamaliel dicen los comentaristas que fue maestro del apóstol Pablo. Y aunque probablemente no era partidario del cristianismo, para ser fariseo, dicen los comentaristas que tenía una mente más liberal que la mayoría de sus hermanos por el consejo que da aquí, ¿no? Sacan a los apóstoles y entonces comienza a hablar y dar sus consejos. Ellos no sabían qué hacer. Lo único que sabían era azotar, más nada. Entonces, el siguiente consejo parece ser humano y sensato. Si es de los hombres, no es necesario dar un golpe, intervenir. Si es de Dios, ningún golpe le hará daño. El consejo: si el movimiento fuera de Dios, la oposición sería inútil e impía. Los intentos de aplastar la causa de Dios son tan inútiles como los intentos de hacer retroceder las mareas del océano e inclusive tratar de invertir el curso de los planetas. Gamaliel sabía que luchar contra Dios es inútil, una tarea inútil. Entonces estuvieron de acuerdo con él, se dieron cuenta que de la fuerza del argumento de Gamaliel, ¿no? Ellos lo habían visto, también lo que él estaba diciendo ahí, de dos hombres que se habían levantado y después habían desaparecido. Entonces, pero es verdad, Dios está en control de todas las cosas. ¿Podría entonces un hombre de hoy dejar todo a Dios y estar tranquilamente seguro en que Dios vindicará la verdad? Claro que sí, claro que sí. Y fíjense, cuánto consuelo. Pensemos, cuánto consuelo proporciona este pensamiento de que en este aspecto también Dios gobierna, está llevando a cabo todo aquí también, inclusive hoy día, su propósito, su plan. Y cuánta calma y sabiduría es capaz de impartir esta verdad en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y claro, mientras nos advierte también que nos abstengamos de cualquier cosa parecida al espíritu de violencia, juicio apresurado, y que esperemos pacientemente para ver cuánto el consejo y obra es de Dios y qué no es de Dios, y cuánto es meramente de los hombres y por lo tanto destinado a perecer, y tener la seguridad de que Dios no nos ha abandonado ni ha dejado que su soberanía no ha dejado perder su soberanía de sus manos. Como alguien dijo, la verdad final
de dos árboles es la cuestión de sus raíces. Aquellos que están enraizados en Dios vivirán. Vivirán. Se manifestará la vida en ellos. Así que en este consejo podemos decir, manifiesta humildad ante Dios como juez supremo y también manifiesta caridad para con el prójimo, porque no es por fuerza impuesta. Si alguien que conozcamos, para quien los argumentos que demos no traen convicción, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vivir nuestra fe. Vivir nuestra fe. Y poco a poco, entonces se darán cuenta de que nuestra religión, de que nuestra piedad, de que el evangelio verdadero está dando su testimonio hacia la verdad misma y sus frutos que debe tener. Si es de Dios, perdurará. Si es de Dios, perdurará. Alguien puede decir, bueno, pero también hay otras religiones que tienen siglos. Han perdurado. ¿Son de Dios también? Son de Dios. Bueno, nadie lucha contra ellas para acabarlas. Solo a la sociedad de este mundo le interesa acabar con el cristianismo. A todas las otras las dejan tranquilas. No se meten con ellas. Bueno, no se meten con el Islam porque le ponen una bomba, ¿no? Pero aún así, no se meten con ellas. Solamente la cuestión es destruir y desprestigiar al cristianismo. Pero la iglesia del Señor está porque el Señor la ha guardado y la guardará. La iglesia prevalecerá. Pero cuando los apóstoles fueron despedidos, entonces fueron azotados. ¿Qué hicieron? Dijeron, basta ya, no podemos soportar que nos pisoteen así, qué vergüenza. Ya hemos hecho bastante por esto, vámonos a nuestras casas. ¿Vieron eso? ¿Qué hicieron? 40 al 42, para terminar. Se regocijaron, dice. Se regocijaron porque estaban sufriendo como Cristo sufrió. Y volvieron a las calles a predicar y a las casas a predicar el evangelio. J. Parker dice así: esta historia nos muestra de dónde viene el verdadero poder. El poder que soporta la aflicción no sale de nuestro propio corazón, sino del cielo. Sus heridas eran sus medallas. También dijo James Bainan, también alguien que fue perseguido y asesinado por Cristo, dice: me parece que esparcen rosas a mis pies cuando los leños se encendieron bajo él. Argyle, otro también condenado, dice: cuando recostó la cabeza sobre el bloque porque se le iban a quitar por ser cristiano, su médico lo encontró el pulso lleno y tranquilo como su salud era habitual. También los perseguidos por la justicia han alcanzado habitualmente un consuelo, una fuerza que mostraban que suyo era en verdad el reino de Dios. Y yo sea de paso, otra vez, siempre recordamos estar orando por la iglesia perseguida en otra parte del mundo. África, Corea del Norte, son nuestros hermanos. Y no podemos ser indiferentes, ¿no? Somos el mismo cuerpo de Cristo. ¿Para qué regocijo es este? ¿Qué regocijo es este? Se regocijaron, dice. Se regocijaron, se alegraron, se emocionaron, se pusieron felices, gozosos. ¿Saben? Nosotros queremos regocijarnos por tener una casa nueva, ¿no? Tener mucha comida en la refrigeradora y ser feliz. Por tener un trabajo que nos pague mucho dinero.
Estamos buscando esas cosas y buscamos eso y buscamos esa alegría y buscamos esa risa y buscamos esa felicidad. Y nos estamos perdiendo un regocijo mayor, una risa mejor. Nos frustramos día a día y nos estamos perdiendo este gozo que es mayor. No queremos que nos miren mal, no queremos caerle mal a nadie, no queremos que nos rechacen. Y nos perdemos la bendición que viene del ser rechazado por Cristo, de la alegría, del gozo que viene por ser rechazado por Cristo, que es mayor que los tesoros terrenales. Mateo 5, 11 y 12 dice Jesús mismo en la bienaventuranza: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. La recompensa de ustedes en los cielos es grande. Para toda buena obra hay recompensa, pero para los perseguidos de Cristo hay una promesa de una gran recompensa. Alguien dijo: nuestra corona florece sobre las espinas que laceran nuestras frentes. Cuando pase el invierno y la tormenta, aparecerán las flores. Oh Cristo, dice, tú has vencido. La última palabra de la historia debe pertenecer a Dios, de lo contrario no sería Dios. Todo sistema anticristiano, todo oponente de Dios, todos algún día será destruido. Así que, hermanos, hermanas, iglesia, el Evangelio de Cristo en su avance es seguro, seguro. Su fuerza está en la voluntad inmutable de Dios. Tiene su curso que seguir, el Evangelio, y lo seguirá. Tiene su propósito que cumplir y lo cumplirá. Han venido feroces persecuciones. Hay hoy día feroces persecuciones contra la iglesia de Cristo, y vendrán más feroces persecuciones contra la iglesia de Cristo. E intentarán, como siempre, detener el progreso del evangelio por la fuerza. Inclusive las divisiones, inclusive, tenemos que tomar en cuenta, de los cristianos entre nosotros, el enfriamiento del amor cristiano entre nosotros. Inclusive el repentino surgimiento de alguna herejía o apostasía entre nosotros. Estos y otros obstáculos semejantes pueden parecer ocasionalmente como que la iglesia está retrocediendo, como que se está acabando, como que está desapareciendo, como que la corriente que fluye de ella, de las aguas de la vida, ya no fluyen como antes. Pero como el océano y su marea, que es irresistible, el propósito de Dios avanza con seguridad y en el tiempo decretado por su eterna sabiduría, como dijo el profeta Isaías en capítulo 11, versículo 9. Toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ese día llegará. Todo el evangelio. Ahora sí, literalmente. La tierra se llenará de todo el evangelio de Cristo el Señor. Señor, gracias por recordarnos estas promesas, Señor. Señor, en nuestro corazón aviva, Señor, esta responsabilidad que tenemos, a la cual tú nos has llamado, Señor. No debemos posponer la misión, aunque tengamos muchas cosas que hacer.
Aunque tengamos tantas necesidades, inclusive en el trabajo, en la familia, aún en medio de todas esas necesidades, quizás tú las permites en nuestra vida para que seamos luz, Señor, y hablemos de Cristo y prediquemos el Evangelio en las calles, en el trabajo, en donde estemos, familiares. Señor, que podamos llenar a los demás, Señor, con el Evangelio de Cristo. Danos de tu gracia, que tu Espíritu Santo, como ha hecho hasta ahora con todos los creyentes, Señor, nos asistas, Señor, y nos dé el poder para ir. O recordemos que tenemos el poder para ir. Gracias a Dios por todo lo que nos das. Y que así más, de la misma manera también podamos recordar, Señor, tus promesas, que todo está en tus manos, tú eres soberano y la verdad triunfará. Tu verdad triunfará, Señor. Aunque la iglesia sea perseguida, tu verdad triunfará, tu iglesia triunfará, Señor, por siempre. Oramos por nuestros hermanos que están allá, Señor, en otras partes del mundo, en Corea del Norte, en África, Asia, África, que están siendo perseguidos, Señor, sus casas quemadas, asesinados, niños y niñas secuestrados, Señor. El gozo de tu evangelio, Señor, sobrepasa todas esas cosas. Opaca, Señor, toda tragedia y aflicción. Gracias, Dios, porque en ti está nuestra esperanza, Señor, de un mundo mejor, donde la justicia reinará para siempre para tus hijos e hijas. Gracias por todo. Amén.